Cuando vienes a un estudio espiritual, es solo porque alguna circunstancia o condición en tu vida necesita ajuste. No has encontrado la plenitud de la vida. No has encontrado felicidad, salud o cualquier otro aspecto de realización. Y por eso estás buscando el eslabón perdido. En otras palabras, siempre estás pensando en términos de mejorar los asuntos humanos de tu existencia. Durante tu estudio espiritual, incluso encontrarás cierto grado de mejora en tu vida, pero puedo asegurarte que nunca encontrarás todo lo que humanamente buscas, porque no está en la naturaleza de una enseñanza espiritual dar a todos los humanos las cosas buenas que cada uno cree que le gustaría. En algunas áreas de tu vida experimentarás una mejor salud, un mayor empleo o alguna otra forma de felicidad humana, pero no encontrarás la satisfacción que esperabas. Cuando realmente te das cuenta de que esto nunca sucederá, también te das cuenta de por qué has estado orando mal. Habéis tratado de corregir o mejorar esta existencia humana, y esa no es la función de ningún mensaje espiritual. Está muy claro, y esto está en el mensaje de todos los místicos, que el objetivo del camino espiritual es morir a la experiencia humana, para que renazcamos en espíritu. Aprendemos que el reino espiritual, el reino real, el reino místico, no es de este mundo, ni siquiera cuando este mundo es sano, rico y sabio. En el camino místico, aprendes que el objetivo de la vida no es tener mejor salud, una casa más hermosa, un automóvil más caro o una compañía más satisfactoria. El objetivo es liberar el alma de la tumba de la existencia humana, más precisamente de la tumba de la mente humana. Si tienes tiempo suficiente para períodos de introspección o contemplación, siéntate de vez en cuando y observa hasta qué punto eres prisionero de tu mente y tu cuerpo. Observa lo poco que sabes excepto lo que encuentras allí, y entonces te darás cuenta de que toda la experiencia humana es una vida de prisión. Todo ser humano vive prisionero de la mente y el cuerpo. Durante toda la vida humana normal de un individuo, nunca se libera de esa prisión. Considerando a la mayoría de los seres humanos, todo lo que no está en la mente o el cuerpo no existe, y esto concierne incluso a los más educados. De hecho, a menudo, cuanto mayor es la educación, mayor es el encarcelamiento. La vida, cuando se entiende, es una aventura. Es como un bebé que, empezando a gatear, empieza a encontrar un mundo fuera de su cuna, su silla de auto o su parque. Incluso si el niño se golpea la cabeza o se quema los dedos, el mundo que él está explorando es un lugar fascinante. Pero de alguna manera, cuando el niño llega a la adolescencia, pierde todos los deseos de búsqueda y descubrimiento, pierde todo deseo de aventura. Hay un rango de curiosidad sexual, pero cuando esa curiosidad se satisface, no hay mucho más allá de esa curiosidad. La vida, entonces, tiene su hogar en el cuerpo y la mente. Hay, sin embargo, algunos exploradores, artistas y aventureros que intentan ampliar sus horizontes mental y artísticamente, pero solo de vez en cuando aparecen uno, dos o tres que quieren explorar el reino del alma. Piensa en la palabra alma por un momento y observa lo poco que sabes sobre ella, pero luego recuerda que el resto del mundo sabe incluso menos que tú, porque has descubierto mucho sobre el alma en los escritos que has estado leyendo y estudiando. El conocimiento del alma, la vida del alma, el horizonte más amplio que abarca el alma, es la experiencia más grande a la que cualquier individuo puede llegar. El alma está atrapada en la tumba que llamamos experiencia humana, la tumba de la mente y el cuerpo, y si queremos experimentar el alma, tenemos que superar las limitaciones del cuerpo y la mente. Respecto a esto, el maestro dijo que no debemos pensar en nuestra vida, sino buscar el reino de Dios, en el alma. Violamos esta enseñanza al pensar que Dios, o el alma, tiene la función de mejorar nuestra vida humana, pero las instrucciones divinas no son pensar en esta vida ni en ninguno de sus aspectos, cuerpo, mente o cualquier otra cosa, sino buscar la conciencia de este reino superior. La razón por la que este dominio del alma es tan poco conocido es que Dios es entendido como un Dios lejano, sin darse cuenta de que Dios es el alma del hombre. No puedes encontrar el reino de Dios hasta que hayas entrado en la conciencia, en tu propia alma, y solo entonces podrás conocerlo. Esto es una aventura, porque hay que dejar atrás los aspectos triviales de la vida. Hay que dejar atrás las cosas del cuerpo y la mente y alcanzar lo humanamente desconocido. Muchos exploradores abandonaron aguas familiares para llegar a regiones desconocidas, sin saber si había un camino de regreso. Algunos nunca regresaron, pero estuvieron dispuestos a perder el sentido humano de la vida para aventurarse en lo desconocido.
Por lo tanto, tampoco tendrás absolutamente ninguna forma de saber qué encontrarás cuando llegues al reino de tu alma, ni tendrás la garantía de que podrás regresar. Los que eran así antes que tú no hacían mapas. Sabemos que el camino es una forma de meditación y que un maestro puede servir como guía, pero ese maestro solo puede llevarte hasta la práctica de la meditación, y luego estás solo. Algunos están tan asustados por su primer vistazo del reino del alma que nunca más regresan a esa forma. Dios es luz, pero, cara a cara, su luz tiene una intensidad más cegadora que mirar directamente al sol ardiente. Entonces, si bien esto da miedo, se necesita un espíritu aventurero para hacer más de un intento. No es que Dios dé miedo, sino que los sentidos humanos, desprevenidos, se asustan ante lo desconocido. Pero, de hecho, no hay nada que temer. En general, los avances en el camino espiritual es tan gradual que todo el camino es un gozo. Aquí y allá habrá experiencias que momentáneamente te asustarán porque tal vez esperabas algo diferente. Por ejemplo, quizás hayas pensado que cada día sería una experiencia gozosa, pero hay períodos de esterilidad y vacío, con sensación de estar separados de Dios. De hecho, estos son los más necesarios para vuestro desarrollo espiritual, más que sentarse en la nube, porque sin este vacío, sois como un recipiente lleno de agua, en el que nada nuevo puede entrar. Debes perder tus conceptos de Dios y de todo lo que esperas de Dios. Me gustaría poder usar Dios de Santa Claus como título de un libro, porque eso es lo que son la mayoría de los conceptos de Dios. Tengan la seguridad de que nadie puede entrar al reino del alma con algún concepto de Dios en mente. También hay que dejar atrás todo lo que se tiene, incluso el tan ansiado compañerismo, en el sentido humano de compañerismo. Os gustaría contar a vuestros compañeros lo que estáis pensando y lo que estáis haciendo, y compartir vuestras alegrías y éxitos, pero esto no se puede hacer en el camino místico, porque quien no ha estado allí no tiene la capacidad de compartirlos. Rara vez encuentras un compañero con quien compartir e incluso entonces, descubres que hay algunas cosas que deben permanecer ocultas para siempre. ¿No explica esto la soledad del maestro durante sus 3 años de ministerio? Cuando quiso revelar algunos de los secretos de la vida de alta dimensión, solo pudo llevar consigo a 3 de sus discípulos. Los 12 nunca pudieron ver a hombres que vivieron 500 años antes del tiempo del maestro, no solo vivos, sino allí, junto a él, compartiendo con él su sabiduría. El autor se refiere a Elías y Moisés, en el episodio de la transfiguración, en el monte Tabor. Nunca reveló esto a los 12 discípulos, solo a 3, e incluso esos 3 estaban muy confundidos. Y estoy seguro de que hubo algunos secretos más que no les contó ni siquiera a los 3. Este es el tipo de soledad que tenemos en esta vida, cuando descubrimos que solo podemos compartir nuestros logros y logros con unos pocos. En el momento en que ingresas a una conciencia superior, tu visión se expande y puedes ver eventos del presente, pasado y futuro. Es como estar en el balcón de un 11º piso, pudiendo ver a kilómetros de distancia en todas direcciones, mientras el hombre de la calle solo es consciente de lo que sucede ante sus ojos. Desde los reinos superiores de la conciencia, el pasado es visible, al igual que el presente y el futuro, pero no como adivinación. Puedes volver a los profetas de la Biblia y ver cómo sabían lo que vendría y lo que se podría haber hecho para evitar que sucediera el mal. Pero sucedieron cosas malas. ¿Por qué? Porque nadie puede creer lo que no puede entender, y por eso se pierden muchos compañeros en el camino espiritual. Hay una razón práctica para emprender la aventura espiritual. Con todo lo que es ahora conocido, es posible trabajar detrás de escena y cambiar el curso de eventos futuros. Esto lo saben los místicos que ahora están al otro lado del velo, y cuando encuentran hombres y mujeres receptivos al llamado espiritual, pueden dar el beneficio de su sabiduría a aquellos que ahora están en el mundo, y ejercer una influencia que ayude a ajustar los asuntos humanos. E incluso sin eso, el viaje valdría la pena, porque libera tu alma de todas las limitaciones. Esto libera su vida de ser simplemente un círculo vicioso de levantarse por la mañana, hacer 3 comidas al día y acostarse por la noche. Eso en sí mismo es una prisión. El hombre no fue creado para ser esclavo, ni física, económica ni mentalmente. La meta del hombre es revelar la naturaleza de Dios. El propósito original del hombre es ser el instrumento a través del cual Dios habita en la tierra. Este es el significado de la encarnación. Dios encarnó como un hombre individual.
El hijo pródigo simboliza los caminos perdidos del hombre, y muestra que el hombre puede encontrar el camino de regreso a la casa del Padre, a la conciencia divina, y vivir como heredero de Dios, con las sandalias, la túnica y el anillo precioso. El hombre es la gran gloria de Dios. El hombre no debería llorar, y todas sus lágrimas se derraman solo por un sentimiento de limitación. Cada lágrima que derramas es prueba de que has experimentado algún tipo de limitación en tu vida. Pero el hombre no nació para llorar. Cuanto más buscas en tu cuerpo y en tu mente, más atrapado te quedas. No pienses ni por un momento que estás libre de cuerpo o mente. En cambio, comprenda a través de su estudio que está avanzando más allá del cuerpo y la mente hacia el reino del alma. Cuando alcances ese reino, o incluso si te acercas a él, encontrarás que la mente y el cuerpo serán más receptivos al mandato de Dios y, por lo tanto, requerirán cada vez menos atención humana. Con el tiempo, serás liberado de esta prisión por un acto de gracia. Algo te sucederá, no si simplemente te sientas y esperas, sino que sucederá si mantienes tus pensamientos en alto. Tú guardarás en paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26, 3. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 6. En la tranquilidad y en la confianza está tu fortaleza. Isaías 30, 15. Con estos esfuerzos, te preparas para el acto de gracia que finalmente te hará libre. Ahora puedes entender por qué los ángeles se representan con alas y la razón por la que hablo de pensamientos ascendentes, experiencias en la cima de una montaña o alturas de la conciencia. Cuando el alma se libera, vuela hacia arriba, pero no en el tiempo ni en el espacio, sino en la conciencia. Ya no está anclada al suelo. Ya no está enterrado en el cuerpo y la mente. Es una conciencia en crecimiento, una facultad en expansión. Cuando una persona experimenta la muerte física, se piensa erróneamente que el alma abandona el cuerpo y vuela hacia arriba. La razón por la que digo que esto es un significado erróneo es que detrás de ello hay una verdad. Si mueres diariamente al significado físico y mental de la vida, el alma se libera y vuela hacia arriba. Pero este no es el día de tu muerte física. Es el día en que cobras vida debido a la muerte de tu falso sentido del ser. Es el día en que eres liberado de la tumba del cuerpo y de la mente, y luego el alma es libre. Aunque esto se enseña simbólicamente en todas las enseñanzas místicas, los fundamentalistas lo han interpretado literalmente, tal como lo hicieron con la historia de Jonás y la ballena, que simboliza al hombre encarcelado en la creencia humana. Sabes que tienes cuerpo y mente, pero no llegaste a conocer este tú que tiene cuerpo y mente, sino este yo que es la aventura de la vida, y la aventura de la vida es el despertar de este yo. Eres el alma que vive. Pero primero debes saber que eres el alma, y luego debes comenzar a explorar, buscar y buscar hasta encontrarme, hasta encontrar tu yo, el verdadero tú. Este eres tú que Dios envió para vivir la vida de Dios en la tierra. Este yo que eres nunca nació, nunca morirá, y está, por un momento, enterrado en un paréntesis, luchando por salir y vivir la vida al máximo. Si buscas en tu cuerpo, desde los dedos de los pies hasta la parte superior de la cabeza, tratando de localizar dónde estás, encontrarás que no existes en ningún lugar entre la cabeza y los dedos de los pies. No puedes encontrar tu yo en ninguna parte del cuerpo, y esta debería ser tu primera pista. Si no estoy en este cuerpo, ¿dónde estoy? ¿Qué soy yo? Y entonces comienza la búsqueda de la creación del hombre de Dios. La gran aventura ha comenzado. Lo mejor es guardarse todos sus descubrimientos para usted, porque nunca crea que encontrará a alguien que tenga exactamente las mismas experiencias. Entonces, algún día, cuando estés conscientemente fuera del cuerpo y te des cuenta de que yo soy y yo, podrás ver que Dios ha plantado la plenitud de sí mismo en ti, de modo que nada se te puede agregar ni nada se te puede quitar de ti, porque verdaderamente vives plenamente en Dios. Entonces no buscarás nada afuera, serás libre de compartir 12 canastas llenas cada hora del día, sin sentir que se te acaban. Alegría como el cielo en la tierra, pero no hasta que me veáis como yo soy. Ve tu yo tal como es, no encerrado en un cuerpo o mente, sino incorpóreo, espiritual, omnipresente, libre. Entonces sabrás por qué está escrito: las armas no pueden alcanzar la vida, la llama no puede quemarla, las aguas no pueden vencerla, porque tú eres ese ser, hecho de la naturaleza misma de Dios, indestructible, indivisible, inseparable de Dios.
Ni la vida ni la muerte podrán separaros de la vida, de Dios, del amor, de la realización. Capítulo 1. El Año Nuevo Espiritual. Si el comienzo de un nuevo año es solo una marca en el calendario, no tendrá significado y no tendremos garantía de qué tipo de año podría ser para usted o para mí individualmente, o para cualquier otra persona en el mundo. Siempre, en estas fechas, existe el tradicional feliz año nuevo, pero independientemente de la cantidad de buenos deseos ofrecidos o recibidos, no hay en ello poder para traer felicidad, paz, armonía o prosperidad, ya sea en el nuevo año, o en cualquier otro año. En este día los periódicos suelen estar llenos de predicciones para el próximo año. Se examinan imágenes y estadísticas, en un intento de predecir lo que sucederá, pero como cada persona tiene una forma totalmente diferente de evaluar los datos disponibles, cada persona llega a una conclusión diferente. Sería interesante leer las predicciones en las ediciones de los periódicos del 1 de enero del año pasado, para ver cómo muy pocas de ellas se cumplieron. Ni las predicciones ni nuestros deseos tienen el poder de provocar nada en nuestra experiencia. Sin embargo, lejos de querer presentar un panorama desesperado, todo esto termina siendo realmente alentador, ya que es la base para que una persona se dé cuenta de que las predicciones y los deseos no influyen en el año, y entonces se podrá empezar a ver lo que puede pasar. Esto realmente se hará dentro de ti, y luego esto tendrá un efecto durante todo el año nuevo. El poder de un individuo. Cada persona no solo tiene una tremenda influencia en su propia vida y en la vida de sus seres queridos, sino que, mucho más que eso, tiene la posibilidad de influir en el mundo entero. De hecho, el curso de la historia a menudo ha sido cambiado por una sola persona. Algunas elecciones son excelentes ejemplos de poder individual. A veces, menos de la mitad del 1% puede determinar el resultado de toda la elección. Así que cuando nos sintamos tentados a pensar en el poco poder que tenemos para dar forma a la historia, recordemos lo poderoso que puede ser un solo voto o una docena de ellos. No debería ser necesario recordar el poder que tuvo en su tiempo Moisés, un Jesús, un Juan, un Buda o un Lao Tse, poder que afecta no solo a los acontecimientos propios del día, sino la historia de todos los tiempos. Nadie sabe qué persona o grupo de personas puede afectar la historia de un solo año o provocar cambios de gran alcance en el mundo. Cualquiera que sea el cambio que se haga, primero debe comenzar con el individuo, y luego gradualmente se ampliará el círculo, hasta que su influencia se sienta en la experiencia de los demás. Por lo tanto, debemos comenzar con el yo individual y el tú individual, entendiendo que el nuevo año no tiene poder en sí mismo para ser diferente del año pasado. En otras palabras, durante el próximo año, como en todos los años anteriores, algunos sanarán y otros enfermarán, algunos se enriquecerán y otros se empobrecerán. Las bendiciones y los problemas del año en sí no se distribuirán por igual entre todas las personas, ni por igual entre países o comunidades. La conciencia es el secreto. ¿Cuál es la causa de estas diferencias? La respuesta, como siempre, se puede encontrar en la palabra conciencia. En nuestra humanidad, somos estados y etapas de conciencia, y cualquiera que sea nuestra experiencia externa, está determinada por nuestro estado de conciencia. La palabra conciencia, por tanto, contiene en sí misma todo el secreto de la vida individual y colectiva, el secreto de la armonía o de la discordia. En nuestros primeros años, tenemos poco o ningún control sobre cuál es nuestra conciencia, porque nuestros padres dominan nuestras vidas y, en cierto sentido, establecen el patrón de nuestra conciencia, de modo que realmente somos la demostración de sus estados de conciencia. Nos imbuyen de sus normas, actitudes y prejuicios. Además, algunos de nosotros nacemos llenos de esperanza, confianza, seguridad, paz y alegría, mientras que otros llegan al mundo llenos de miedo, ansiedad y dudas. Probablemente todos conocemos a niños que fueron realmente hermosos al nacer y fueron, durante sus primeros años, el reflejo mismo de la conciencia de su madre o de su padre. Más adelante en la vida, cuando viven bajo su propia conciencia, a veces pierden esa belleza y cualquier encanto que tenían en la infancia, a menos que su propio estado de conciencia evolucione a un estado tan elevado como el de sus padres. Por otro lado, siempre ha habido patitos feos que se convirtieron en bellezas, una vez que la influencia de sus padres fue descartada en el exterior y pudieron operar en su propia conciencia.
Además, los complejos de pobreza a menudo son impuestos a algunos niños por sus padres y otras personas que los rodean, y solo cuando se distancian de esta influencia pueden prosperar o expandirse. Mientras seamos niños, no seremos responsables, hasta que llegue un momento en el que empecemos a tomar nuestras propias decisiones y a vivir nuestras propias vidas, sin estar más atados por las limitaciones de nuestros padres ni bendecidos por sus méritos. Entonces tendremos un individuo vida que vivir y una conciencia individual que desarrollar. Y es aquí donde nuestra educación, o la falta de ella, nuestro entorno y nuestros amigos empiezan a tener cierta influencia en nuestra conciencia y, a partir de ese momento, podemos evolucionar de la misma manera que lo están haciendo nuestros amigos, familiares o compañeros de colegio. Son pocos los individuos que, en cualquier momento de su estancia en la Tierra, logran la libertad suficiente para vivir sus propias vidas. Generalmente viven las vidas de sus familias, sus amigos, sus comunidades y periféricos, y no pueden superarlos, porque no se les ha enseñado que cada persona es una conciencia individual con capacidades individuales dadas por Dios, propensiones y características individuales, todas gobernadas por Dios. Pero cualquiera que esté dotado de este conocimiento puede eliminar la influencia de su entorno y del mundo sobre él, y comenzar a vivir firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas 5:1. Aquellos de nosotros que somos guiados a la enseñanza metafísica y espiritual tenemos la oportunidad de salir de en medio de ellos y separarnos. 2 Corintios 6:17. Nuestra primera experiencia con tales enseñanzas revela que existimos como conciencia y que Dios es la sustancia, esencia y ley original de esa conciencia. Por tanto, podemos ser la demostración del infinito, de la eternidad y de la inmortalidad. Podemos ser la revelación de la gracia de Dios, en lugar de demostrar el tipo de era física, mental, moral y financiera en la que parecemos haber nacido. La verdad es que si vivimos por la gracia de Dios, seremos independientes de lo que esté sucediendo en este mundo. No necesitaremos sentir que nuestro bien depende de condiciones mundiales favorables, ni que la negatividad que opera en el mundo puede privarnos de nuestro bien. Debemos salir de esta conciencia de masas y empezar a vivir nuestras vidas como individuos. De ello se deduce que cuando llegamos a un nuevo año, no podemos esperar que nos traiga nueva esperanza simplemente porque es nuevo. Nuestra gran y única esperanza reside en el cambio de conciencia que pueda ocurrir en nuestro interior, un cambio que pueda hacer que este año sea mejor que el anterior, más rico, más profundo, más armonioso y saludable. Reconocer la presencia interior. Aceptando que un cambio de conciencia es necesario para que nuestro nuevo año sea mejor en todos los sentidos, ¿cómo determinamos entonces cuál sería ese estado de conciencia? Ahora bien, sabemos que una conciencia imbuida de la verdad se manifiesta como la superación armoniosa de la vida, y sabemos que la forma externa de nuestra vida está determinada por el grado de verdad incorporado en nuestra conciencia, o bien la cantidad de verdad de la que nuestra conciencia es portadora. Se constituye la conciencia. Aunque en realidad Dios constituye nuestra conciencia, de modo que ya poseemos una conciencia espiritual plena, completa y perfecta, solo tenemos la demostración de su disponibilidad en proporción a nuestra conciencia de esta verdad. Es evidente que no estará disponible si vivimos nuestras vidas realizando nuestras tareas diarias con poca o ninguna conciencia y realización de una presencia y poder espiritual dentro de nosotros. Sin un reconocimiento continuo y consciente de esta presencia, estaremos sujetos a la conciencia humana masiva. Si tenemos un año de prosperidad universal o de buena salud colectiva, probablemente participaremos en él, pero, por otro lado, si llega un año de depresión económica o un año de epidemias, también lo compartiremos. La única manera de evitar ser parte de esta mente masiva que resulta en el tipo de vidas robóticas que viven la mayoría de los seres humanos es comenzar y terminar nuestro día, y continuar durante todo el día, orando sin cesar, reconociendo que no estamos viviendo nuestra propia vida, ni nadie más puede vivirla por nosotros, sino que es Dios quien la vive. Dios en mí es poderoso. Hay una presencia divina que va delante de mí para enderezar los caminos tortuosos. Isaías 45:2. Hay una presencia y un poder espiritual dentro de mí, y esta es la ley de resurrección para toda mi experiencia, para mi trabajo y mi cuerpo, mi profesión y mi salud. Hay una influencia espiritual dentro de mí, una presencia espiritual que restaura incluso los años de cosecha perdidos por la langosta.
El reconocimiento continuo de la presencia y el poder de Dios dentro de nuestro propio ser es lo que nos separa de las masas y nos permite vivir una vida gobernada por Dios, una vida vivida bajo la ley, sustancia y actividad de Dios, la presencia y el poder de Dios. Pero solo reconociéndolo en todos nuestros caminos, manteniendo nuestra mente a su lado, solo entonces nos separamos de la influencia de las masas, nos salvamos de la experiencia colectiva y nos permitimos ser una ley para nosotros mismos. Sed perfecta. Nos convertimos en ley para nosotros mismos en el momento en que aceptamos conscientemente a Dios entre nosotros y al Hijo de Dios morando dentro de nosotros, reconociendo así nuestra relación como hijos de Dios y, como hijos, herederos de Dios, coherederos de todas las riquezas celestiales. Pero solo mediante nuestra aceptación consciente de esta verdad nos sometemos a la ley de Dios. Como seres humanos, no estamos bajo la ley de Dios, ni podríamos estarlo. Como seres humanos, estamos bajo las leyes de la humanidad, la ley del karma, la ley de causa y efecto, y cualquier ley que opere en la conciencia humana tiene su efecto en nosotros individualmente. Debido a que no hemos alcanzado la plenitud de la realización espiritual, no hemos podido demostrar la plenitud de la armonía espiritual. El mandamiento es: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Solo así podremos mantenernos alejados de las leyes y creencias universales. Pero no hay manera de que un ser humano llegue a ser perfecto por sí mismo. De hecho, no hay manera de que un ser humano se acerque siquiera a la perfección. Solo cuando reconocemos la perfección de Dios entre nosotros, reconociendo el gobierno, la realeza y la ley de Dios, solo entonces podemos ser perfectos con la perfección de Dios, y entonces descubrimos que, en un grado increíble, estamos apartados de las cosas que gobiernan y afectan las vidas de las personas en este mundo. Esta perfección no se adquiere en un instante. Debemos comenzar donde estamos, no reclamando la perfección para nosotros mismos, sino olvidándonos de las cosas que quedan atrás. Filipenses 3:13, y afirmando, al menos por el momento, que como yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, esta unidad gobierna nuestra vida y la totalidad de Dios es la medida de nuestra capacidad. Reconocemos, por supuesto, que nadie está demostrando la plenitud de la capacidad de Dios en este momento, pero no nos regocijaremos si la demostramos hasta cierto punto que nos permita vivir separados y apartados de los pecados, enfermedades, carencias y limitaciones, que de otro modo caería sobre nosotros. No cometamos el error que muchos han cometido respecto al mundo metafísico, el error de desanimarnos por no haber demostrado completa armonía o total libertad. Regocijémonos en cada medida de armonía espiritual que llegue a nuestra experiencia como prueba de lo mejor que puede ser y será, a medida que persistamos en este camino. Si podemos simplemente demostrar tiene el significado de manifiesto, nota del traductor GS, alguna medida de nuestra relación espiritual con Dios, ese será un buen comienzo, especialmente porque nunca alcanzaremos la plenitud hasta que hagamos este comienzo. Nuestras vidas este año estarán sujetas a Dios y al gobierno de Dios en proporción a nuestra aceptación individual de la verdad y nuestra persistencia en ella. No hay manera de que la ley espiritual o la verdad espiritual lleguen a las vidas de aquellos que no la aceptan y trabajan conscientemente en ellas. Esta es una cuestión individual. Nadie puede hacer esto por otra persona, no importa si es un gran amor y existe un vínculo fuerte entre ellos. Incluso después de 3 años de compañerismo con el Maestro mismo, Judas fracasó y mostró una conciencia de traidor. Pedro negó a Jesús y todos los discípulos lo abandonaron cuando más los necesitaba. Este es un testimonio silencioso de cuánto el individuo mismo debe abrazar la verdad para demostrarla. Responsabilidad individual. El simple hecho de ser parte de una enseñanza espiritual ya trae cierta medida de armonía a todos aquellos que forman parte de ella. Además, la conciencia de un maestro o practicante también tiene un efecto en todos aquellos en su órbita, pero esto es solo un beneficio temporal a menos que el propio individuo continúe desarrollando su propia conciencia. Por lo tanto, no será un maestro o un practicante quien pueda garantizar el grado de espiritualidad y armonía que conviene al estudiante. Solo puede ser un instrumento para despertar la conciencia espiritual del estudiante, pero luego será responsabilidad del estudiante trabajar en los principios espirituales hasta que su propia conciencia haya evolucionado.
Asimismo, ningún padre puede garantizar lo que será su hijo. Solo puede proporcionarle las bases de normas morales, éticas y espirituales con las que deberá afrontar la vida. Los niños pueden ser criados en el tipo de hogar más satisfactorio y parecer los niños más obedientes y de mejor comportamiento, pero cuando salen al mundo, si lo hacen sin aplicar las lecciones que aprendieron en casa, es muy posible que convertirse en los profanadores de su generación. Pasos para desarrollar la conciencia espiritual. El primer paso en el desarrollo espiritual, un paso que el estudiante puede dar bajo guía si lo desea, pero que en última instancia debe dar por sí mismo, es el reconocimiento del gobierno, la ley y la sustancia del Dios interior. Es necesario hacer de la percepción y realización de la presencia interior una práctica diaria en tu vida. Debemos recordar constantemente que esta presencia interior es mayor que cualquier problema que uno pueda enfrentar en la vida diaria o en cualquier situación conocida en el mundo exterior. Con esto debe venir la realización consciente del principio, que finalmente resulta ser el que nos da la libertad definitiva de lo que el Maestro llamó este mundo. Cuando dijo, he vencido al mundo, Juan 16:33, quiso decir que había alcanzado un nivel de conciencia en el que el mundo no tenía ningún efecto sobre él, ni por sus leyes materiales y mentales, ni por sus leyes de salud y alimentación, ni sus leyes económicas y gubernamentales. Ninguna de estas leyes tuvo ningún efecto sobre él. Se había elevado a un estado de conciencia en el que operaba plenamente a través de la ley espiritual. Este estado de conciencia se logra primero reconociendo la presencia de Dios en el interior, pero hay un paso mayor que este que se debe dar, y es el reconocimiento de que el espíritu es el único poder, la única ley y la única realidad. Desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la noche nos enfrentamos a la creencia universal de que existen poderes materiales, mentales y legales. Pero para alcanzar la conciencia crística, cada uno debe eventualmente reconocer que solo el poder espiritual, la ley espiritual y la vida son reales y omnipresentes. Aparte de la ley, la actividad y la vida espiritual, las leyes mentales no tienen poder. Esta es la verdad básica que libera a los hombres de las condiciones de este mundo, la realización de la ley espiritual o el poder espiritual como la realidad única. Entonces podremos empezar, aunque sea de forma pequeña, a comprender lo que dijo el Maestro. Levántate y toma tu camilla, Marcos 2:11, o extiende tu mano, Mateo 12:13. Él quiso decir, ¿qué poder hay además de Dios? ¿Qué poder puede haber además de Dios? ¿Es el pecado un poder? ¿Es la enfermedad poder? ¿Es el dinero poder? ¿Es la ley poder? ¿Hay algo que realmente pueda ser un poder distinto del gobierno de Dios? Poco a poco llegamos a ese punto en el que nosotros también podemos decir, levántate y toma tu cama, porque lo que hasta ahora reconocíamos como poder no es poder, lo que hemos reconocido como limitación no es limitación en absoluto y ha actuado como tal solo en la medida en que aceptamos dos poderes, el bien y el mal. Mientras aceptemos dos poderes, estaremos sujetos a dos poderes. Por lo tanto, junto con este primer paso de conciencia, la comprensión del hecho de que hay una presencia interior y un poder que gobierna el exterior de la vida, debe haber esta segunda comprensión de que solo hay un poder, y ese es espiritual. Solo hay una ley y es espiritual, solo hay una actividad, y esa es espiritual. Todo lo demás es impotente, sin presencia, continuidad, causa o efecto, y sin ley que lo sostenga. El año nuevo, entonces, se convierte en lo que hacemos de él mediante nuestra vida interior. De hecho, todavía pasamos por todos los movimientos humanos para lograr lo que la vida nos exige, ya sea nuestro negocio o nuestra profesión, cualquiera que sea, pero ahora siempre regido por nuestra vida interior. Estos dos pasos, practicar la presencia de Dios y cambiar nuestra conciencia de la creencia universal en dos poderes a aceptar la verdad de que hay un solo poder, comenzarán a traer una mayor sensación de paz y armonía a nuestra experiencia. En última instancia, a través de esta práctica, debemos aprender que es la contemplación y la paz interior las que tienen el poder de cambiar la historia del mundo, sin adoptar una plataforma proselitista o militante, sin intentar revolucionar ni la religión, ni la política ni la economía. Este poder interior trae la revelación de nuevas ideas, nuevos inventos y nuevos descubrimientos. Nuestra contemplación interior cambia la historia de este mundo y produce los misterios ocultos que aún deben salir a la luz para traer la paz a la tierra. La civilización aún no se ha logrado.
Al mundo le gusta creer que vive en un período de civilización, pero la verdad es que la civilización aún no ha comenzado en la Tierra. Solo sus etapas iniciales son evidentes. Si la palabra civilización tiene algún significado es hermandad, debe ser una relación de hermanos entre hombres, y sin esta relación difícilmente podemos hablar de civilización. Sigue siendo animalidad. Cualquier fracaso en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es la medida de nuestra falta de civilización. Por lo tanto, no se puede decir que la civilización ha llegado a la Tierra hasta que seamos amables con nuestros vecinos y con nosotros mismos. La civilización debe comenzar con el individuo, y debe elevarse a la misma altura a la que Jesús la elevó en su sermón de la montaña. Lo que él enseñó fue civilización real, y esa civilización solo la conocemos a medida que crecemos hasta el nivel en el que vivimos según el sermón de la montaña, dejando atrás todos los pensamientos de venganza y la práctica de la antigua doctrina del ojo por ojo y diente por diente. Nuevamente, se trata de una experiencia individual que eventualmente se vuelve colectiva. Lo que somos se vuelve evidente para todo el mundo que nos conoce, de modo que la quietud interior, la paz, el silencio y el amor que logramos se convierten en una influencia espiritual sentida por todos los que nos rodean. La falta de esto en nosotros también la sentimos todos, por eso es importante que nuestra vida en el año nuevo se rija por una gracia interior, un amor interior al prójimo y una mayor confianza en la verdad de que solo hay uno. El poder, que es espiritual, está más cerca de nosotros que nuestro aliento, dentro de nosotros. Llevamos poder espiritual donde quiera que estemos, en los cielos más altos, en el fondo del mar o en la tierra. En los hospitales, que a veces debemos visitar, o en las cárceles, o en los hogares, en las aulas, donde quiera que estemos, llevamos la presencia espiritual y el poder de Dios, mediante nuestra percepción y reconocimiento consciente, y de ninguna otra manera. Solo mediante este reconocimiento la presencia y la influencia espiritual quedan tan arraigadas dentro de nosotros que donde quiera que estemos, ese lugar se convierte en terreno sagrado. Entonces, de esta manera mantenemos nuestra conciencia imbuida de la verdad, y en la medida en que nuestra conciencia está imbuida de la verdad, estamos libres de las condiciones del mundo. Solo entonces podremos decir, he vencido al mundo. Mensaje del gabinete. Solo puede haber una meta para el buscador: conocer a Dios correctamente. Por eso las escrituras del mundo desempeñan un papel tan importante en la vida de las personas que siguen el sendero espiritual. Cada gran maestro espiritual creó su propia escritura, que pasó a formar parte de la literatura espiritual del mundo. Krishna, el primer hombre de luz del que tenemos conocimiento, dio al mundo la primera escritura registrada, que está incorporada en los Vedas hindúes y los Upanishads, que incluyen el Bhagavad Gita. El legado de Lao Tse al mundo fue el camino del Tao. Gautama el Buda añadió su camino a las escrituras hindúes y Shankara, su gran enseñanza del Advaita. Jesucristo nos dio como herencia el Sermón del Monte, el camino de vida por gracia. Pablo dejó un mensaje de vida para Cristo, el cual fue añadido a los evangelios cristianos. Nanak dio la rica enseñanza de los Sikhs de la India. A todo esto añadimos también otras escrituras, las de musulmanes, persas, maestros zen y otros contemporáneos. ¿Cuál es el propósito de todas las escrituras? La respuesta está en las vidas de estos hombres y mujeres que han alcanzado la conciencia de Dios y que se han dedicado lo suficiente para compartir con otros las alturas que han alcanzado. Su único objetivo era ayudar a otros a alcanzar esta misma conciencia de Dios, porque sabían que alcanzar la conciencia de Dios es la meta más elevada de la vida, y solo en esto el hombre se realiza plenamente. Hasta que alcance la realización de Dios, el hombre es solo una cáscara vacía, algo separado de Dios, no sujeto a la ley de Dios, pero en el logro del conocimiento de Dios, el hombre se convierte en la presencia misma de Dios, el yo soy, el divino hijo o descendencia de Dios, el heredero de Dios. Dios se revela y se realiza como hombre. Dios Padre camina sobre la tierra como Dios Hijo, porque yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. El logro de esta unidad, entonces, se convierte en el último paso de la conciencia de Dios, de la realización de Dios. No está muy lejano el día en que toda la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Todo hombre conocerá a Dios y su reino estará en la tierra.
Cuando el hombre alcance la realización de su verdadera naturaleza, vivirá como la presencia de Dios, a través de la cual Dios mismo vive. Esta será una vida libre de avaricia, lujuria, falsa ambición, miedo, odio y celos. Esta será una vida a través de la cual el amor, la alegría, la paz y la justicia fluirán para todos. Esta será una vida desprovista de ego, en la realización de Dios mismo como un ser individual. Hoy en la Tierra existe una comunidad de personas realizadas por Dios, y aquellos que han visto la actividad del camino infinito en diferentes partes del mundo han visto el cielo vivir en la Tierra. Si esta hermandad se convirtiera en una actividad organizada, ya no sería un cuerpo espiritual o una familia espiritual, porque entonces sería algo separado de la humanidad, entonces sería egoísta, limitada y muerta. La vida espiritual solo puede vivirse en libertad, uno unido con todos, y todos unidos en Dios. Cuando separamos al hombre del hombre, perdemos la libertad, la justicia y la paz. La vida del alma está en unión con Dios y el hombre, pues cada rama solo puede vivir en unión con el árbol y las ramas. La muerte reside en la separación y división del ser en relación con el todo. Vivir espiritualmente es reconocer un solo Padre y un solo Hijo. Y conocer a Dios correctamente es conocerse a uno mismo.